en la computadora. Sí, señor. Creo que ahora sí. ¿Sí? Bueno, entonces no dijimos nada tan importante todavía. Podemos arrancar de acá. El diseño del alineamiento horizontal prevé, como habíamos dicho, ir siguiendo las formas que me propone la topografía del terreno o las condiciones del diseño, las condiciones de borde, los puntos de paso obligado, o sea, por dónde tengo que ir, y eso me obliga a diseñar tramos rectos, tramos curvos, que tendré que ir acomodando para ir acomodando el terreno, el diseño al terreno y a las posibilidades del humano y de la máquina, como habíamos dicho. Entonces nosotros hoy todavía seguimos en este lugar, estamos diseñando la planimetría o el alineamiento horizontal. Vimos un primer elemento que se trata de las distancias visuales que deberé proveer en distintos sectores del diseño y que tienen que ver con la distancia de tensión, la necesaria para frenar el vehículo ante un evento, y las distancias visual de adelantamiento y distancia visual de decisión. Entonces, pasamos ahora a otro elemento, a otros elementos del diseño, como son las rectas y las curvas, que en definitiva van a ser parte de lo que se denomina el alineamiento horizontal. O sea, nosotros todo el diseño lo vamos a tratar de transformar en elementos simples de geometría que me permitan calcularlo fácilmente y acomodar un modelo matemático de funcionamiento del vehículo, de la dinámica del vehículo, a esos elementos geométricos, ¿sí? O sea, que estén compatibilizados para que después el vehículo pueda circular sobre los elementos geométricos. Porque hay muchos tipos de elementos de geometría que yo podría utilizar, digamos, pero hay pocos elementos que se acomodan o que de alguna manera me sirven para poder garantizar el funcionamiento del vehículo, ¿sí? Que se acomoda a la dinámica del vehículo. Entonces, hay tres elementos básicos, como dice acá la presentación, que son las rectas, las curvas circulares y las transiciones. ¿Y qué son cada una de estas? ¿Cómo se diseñan? Es lo que vamos a ver ahora. Las rectas, que es lo más simple, ¿no es cierto? En principio, la geometría se puede definir como una curva de radio infinito, donde el radio es infinito, y por lo tanto hay un alineamiento entre los puntos sucesivos, ¿no? Una sucesión de puntos alineados. Entonces, las rectas, como elemento geométrico, me proveen una dirección, tienen una dirección, un sentido y una longitud. Esas son las características de ese elemento geométrico. Lo que hacen es proveer una clara orientación, digamos, hacia al usuario, a la circulación del vehículo, pero pueden ser también a su vez, como dice el manual, poco atractivas desde el punto de vista visual. Acá acuérdense que estamos diseñando las características visuales, y ese atractivo no tiene que ver con que sea lindo, sino con que sea cómodo y con que sea operativo, y sobre todo con que sea seguro. Porque las rectas, al ser monótono su desarrollo, como elemento geométrico, o sea, un camino rectilíneo, tiende a ser monótono y tiende a generar en el usuario, y por eso acá también no solo hay que acomodar al funcionamiento del vehículo, que obviamente en una recta se acomoda perfectamente, o sea, al no tener que cambiar de dirección y seguir un solo sentido de circulación, el vehículo en sí, la dinámica del vehículo no tiene problema. Ahora, el que tiene problema con la recta es
el usuario, que tiende a generar en el usuario la somnolencia o el acostumbramiento, o una falsa sensación de seguridad que hace que se incremente la velocidad de operación, aquella velocidad, ¿se acuerdan de operación que es la que lleva la mayoría de los usuarios? Esa velocidad se incrementa incluso a veces por encima de las velocidades directrices. Y que en principio, desde el punto de vista dinámico, quizás el vehículo no tenga problemas en recorrer esa recta a velocidades altas, pero sí en el caso de que el conductor se duerma o tenga somnolencia o cabecee o algo así, esa alta velocidad que desarrolla puede generar un accidente, ya que el vehículo puede salir de esa trayectoria rectilínea justamente e irse hacia los costados o irse hacia algún lado e impactar contra otro vehículo o contra algún obstáculo. Entonces, la norma lo que dice que las longitudes adecuadas, deseables de esas rectas, la pone con algunas ecuaciones simples que son empíricas. Empírica quiere decir que no hay no responde a una matemática o alguna digamos, alguna formulación rara, sino que directamente son, más bien, tienen que ver con la experimentación y la experiencia y lo que se ve. Entonces, las normas de diseño tienen mucho de empirismo, porque a veces no se pueden traducir en ecuaciones matemáticas precisas algunas situaciones. Entonces, en este caso, las longitudes las pone en función de las velocidades directrices, que son parámetros que nosotros vamos a seleccionar a la hora de diseñar, y dice que una longitud máxima adecuada de una recta, sobre todo en las zonas de llanura, porque aquí, si tenemos en cuenta la topografía, acuérdense que hay 4 opciones de topografía que la norma define como llanura, ondulado, montañoso y muy montañoso. El problema de las rectas se da generalmente, o sea, la longitud máxima, ¿sí? Se da generalmente en llanuras, donde yo no tengo restricciones desde el punto de vista topográfico para desarrollar una recta, pero sí tengo que tener cuidado de no hacerlas demasiado largas. Hay muchos ejemplos en diseños acá viales en el país de rectas súper largas, sobre todo en la zona sur de la Patagonia, donde se trata de buscar llegar del objetivo A al B lo más rápido posible, con el tramo más corto posible. Entonces la recta obviamente termina siendo un elemento básico fácil de construir y más económico de construir, pero ha generado muchos problemas de accidente en esos tramos. Entonces se define como longitud adecuada, dice no debería ser menor a 20 veces la velocidad directriz. Entonces, obviamente es difícil en un camino proveer rectas máximas de este tipo, en un camino de llanura, porque la tendencia siempre es hacer rectas más largas y interponer curvas cuando es necesario cambiar la dirección por alguna razón que no tenga que ver con el diseño justamente para cortar esa recta, sino simplemente tiene que ver con, por ejemplo, sortear algún obstáculo que me impone o la topografía o alguna otra situación. Pero la norma define esto como propone esto y dice, sería interesante que se hagan longitudes no mayores, por ejemplo, de 20 veces B, ¿sí? Se refiere a estas longitudes, perdón, y interponer quiebres o cambios de dirección, en general cuando no necesito hacerlo por una razón de topografía o otro obstáculo, que esos quiebres sean suaves, ¿sí? Que sean suaves y que no sean muy bruscos, sino que simplemente incorporen una cierta curvatura suave para lograr que eso no sea un camino tan monótono. Esto es bastante utópico dentro de la norma, porque es difícil de conseguir,
sobre todo cuando la economía manda un diseño, que es casi siempre, ¿no? Y en el caso de las longitudes mínimas, que acá sí es más importante el tema, porque las longitudes mínimas tienen que ver más con los terrenos más accidentados, como ser lo ondulado, montañoso, muy montañoso, donde ya el proyecto en general se transforma en una serie de curvas sucesivas, de para un lado para otro, o sea, en el mismo sentido o de sentido opuesto, unidas por tramos rectos. Entonces, en ese caso, ¿sí? Cuando yo tengo que hacer curvas muy cercanas una de otra, porque me lo impone el terreno, entonces eh, ahí sí tiene más sentido las longitudes mínimas a interponer entre curvas, ¿sí? O entre cambios de dirección para, en principio, que no dé una sensación como que el camino está todo quebrado, sino que tenga ciertos alineamientos rectos entre las curvas. Y aparte, en esas rectas debe proveerse, acuérdense, las longitudes de frenado y las longitudes de adelantamiento. Por eso es importante cuando uno define la longitud de la recta, que dentro de esas rectas tienen que proveerse todas esas longitudes. Profe, disculpe. ¿Sí? Si por ¿Sí? ejemplo tomamos una velocidad de 100 kilómetros por hora, Uh la -huh. máxima sería 2000 y la mínima sería 500, o cómo es? Sí. Me parece un poco exagerado, 500 kilómetros y No, 2000 por hora. no, estamos en metros. ¿Eh? La velocidad está en kilómetros por hora, la velocidad la pones en kilómetros por hora, pero la longitud está en metros. 5 veces v, pero medido en metros. ¿Se entiende? O sea que si por ejemplo la velocidad es de 100 kilómetros por hora, sería que la mínima sería 500 metros. Claro, claro. Ah, perfecto. 500 metros o 2000 metros. Lo que pasa que este te creo más, digamos, es más factible, es más creíble, pero este 2000 metros, imagínate si en una llanura, vos cada 2000 metros tenés que ir haciendo una curvatura. El problema a veces tiene que ver más con que esa curvatura implicaría, por ejemplo, en un campo, meterse dentro de un campo, meterse dentro de otro, a lo mejor y salirse de lo que sería la zona de camino, por ejemplo, ya que a veces se deja incluso parte entre campos, se dejan caminos vecinales donde uno trata de llevar el proyecto para expropiar lo menos posible, pero si uno va empezando a cambiar de curvatura, como va zigzagueando, digamos, aunque sea en forma suave, se va metiendo, va entrando y saliendo, a veces partiendo campos al medio, etc. Entonces, es más difícil proveer esa longitud máxima. Sí es más creíble la longitud mínima, aunque a veces en terrenos también muy accidentados es difícil. A veces cuando prácticamente hay que superponer curvas con otras. Entonces, también las rectas largas originan, como dice acá, un problema de encandilamiento. Eso es bastante común en rectas muy largas, donde por mucho tiempo uno ve el vehículo que viene del otro lado y de noche, ¿no es cierto? Esa situación a veces genera hasta un cierto, como un estado hipnótico, digamos, del que va manejando, del que ve la luz, la va mirando, no sabe bien a dónde viene, si viene por un carril, por el carril del otro lado, a qué velocidad viene. Profe, ¿Sí? le puedo hacer una pregunta. Si usted dijo que estas longitudes máximas son más bien utópicas, en la práctica, ¿cuánto se tomaría como longitud máxima? Y en un momento, en las normas más viejas de vialidad, se decía que las rectas deberían tener no más de 10 kilómetros de longitud y plantear una curvatura a partir de ahí, algún quiebre. Eso lo veo un poco más, a mi juicio, un poco más realista, digamos, ¿no es cierto? Que se puede hacer. O sea, interponer 10 kilómetros entre dos curvas a veces es más fácil que, que cada 2000 metros empezar a quebrar, ¿se entiende? Pero 10 kilómetros es una medida digamos, es bastante larga, pero no tanto. O sea, estamos hablando de que, qué sé yo, hay una ruta en el sur que tiene 500 kilómetros de recta. A eso me refiero, ¿no?
o una recta de 50 kilómetros, o sea, es insoportable, digamos, ¿no? Aunque las hay muchísimas rutas que tienen tramos rectos larguísimos, ya te digo, sobre todo en un país como este que es tan extenso, donde para alcanzar las longitudes, para alcanzar los destinos, a veces ir quebrando mucho el proyecto implicaría costos sobre costos bueno, que son difíciles, ¿no? En tramos cortos es más fácil, en tramos largos esos sobrecostos terminan siendo mucho para un proyecto. ¿Mm? Pero bueno, pongámoslo como 10 kilómetros como un máximo. ¿Mm? 5 kilómetros está bien, es una medida aceptable, que se recorre relativamente rápido, ¿sí? Que tiene que ver con la velocidad, con cuánto demoro en hacer esa longitud. Entonces, en el caso de las rectas, la verdad que no hay mucho más para decir, porque es un elemento bastante simple, y la misma norma no se ocupa mucho, más allá que esto, de la recta, porque aparte en las rectas no suceden los problemas más serios dentro de lo que es la dinámica de circulación de un vehículo, ¿no? O sea, los problemas aparecen cuando hay cambios de dirección y porque sobre todo en terrenos más quebrados, más accidentados, los cambios de dirección obligados por la topografía son muy frecuentes, entonces pasa a ser el otro elemento geométrico, la curva. Las curvas pasan a ser, que son los elementos que hay que interponer entre un cambio de dirección y otro, son los que pasan a ser un poco más importantes desde el punto de vista de la geometría. Entonces, en el caso de las curvas en general se utilizan, uno podría utilizar una curva cualquiera, o sea, un arco de curva, que no necesariamente tiene que tener un radio constante, o sea, que sea un círculo. Pero, a modo de simplificar el diseño, todas las normas utilizan las curvas circulares, o sea, con un arco de círculo. Ese arco de círculo, ustedes saben, ya han estudiado geometría analítica, tiene un montón de propiedades conocidas, ecuaciones conocidas para resolver todos sus puntos, para resolver todas las situaciones y a partir de cualquier dato que se pueda conocer de esa curva, como ser el radio, el ángulo al centro, un arco de círculo, etc. Entonces, yo les puse alguna cosa acá, la norma es un poquito más profusa y pueden leer cualquier libro de geometría analítica para ir a descubrir cuáles son todas las ecuaciones que se utilizarían o que podrían hacer con una. Pero la norma trata de simplificar esto y de utilizar ecuaciones simples. Pero en definitiva, ¿para qué se hacen curvas circulares? Las curvas circulares se interponen básicamente entre dos tramos rectos. O sea, cuando yo necesito hacer un cambio de dirección, ¿sí? Como cualquier cambio de dirección que está planteado acá no están dibujadas las curvas, a propósito, están dibujados todos tramos rectos. Pero en cada cambio de dirección, en cada uno de estos lugares, yo tengo que prever que este cambio no lo puedo hacer así brusco como está planteado acá, o sea, no puede haber un quiebre porque un vehículo básicamente no lo podría recorrer. Y ahora vamos a ver cuáles son las ecuaciones que responden a la dinámica del vehículo y por qué no va a poder responder el vehículo a un cambio de dirección tan brusco. Entonces, en estos lugares necesito interponer otro tipo de elementos geométricos como son las curvas y las transiciones, y ya vamos a ver qué significan transiciones. En este caso acá la definición, la curva circular tiene un radio constante, y la transición, que son curvas de otro tipo, tienen radios variables, y ya vamos a ver para qué se hace eso.
Entonces, en el caso de las curvas circulares, que es básicamente un arco de círculo, no un círculo completo, sino un arco, un pedacito de ese círculo, se interpone entre dos rectas que se denominan tangentes en la jerga del diseño. ¿Por qué? Porque son tangentes, en ese arco hay, en cada punto donde empieza y termina el arco que voy a usar para hacer la curva, yo voy a sacar rectas que son tangentes. Y la necesidad de utilizar ese tipo de curvas es básicamente para absorber la fuerza que se genera en el vehículo al cambiar de dirección, que es una fuerza centrífuga, una aceleración centrífuga, y que intenta sacar el vehículo de la trayectoria que viene recta. Cuando cambia de trayectoria, obviamente hay una fuerza que intenta seguirlo en la misma trayectoria que viene. Entonces, para eso se interpone una curva. Después la curva tiene algunas propiedades. Cualquier arco de círculo tiene una curvatura, ¿sí?, que es la relación entre el ángulo al centro y la longitud del arco. Esto no me voy a meter en geometría específicamente, pero sí lo tienen que conocer, y si el que quiere desarrollarlo un poco más, puede ir a cualquier libro de geometría. Pero básicamente vamos a utilizar nosotros esas propiedades que tienen las curvas, que en definitiva son arcos, pero que en el caso de la curva circular, esa curvatura media, que en cualquier arco es la relación entre el ángulo y el arco, y la longitud del arco, L, como dice acá, delta sobre L, delta es el ángulo al centro, el ángulo al centro se mide entre las dos perpendiculares a las tangentes, ¿no es cierto? Y este es la longitud del arco, esto se llama curvatura media. Esa curvatura media, en el caso de un círculo, es constante. ¿Por qué? Porque estos radios son iguales en el caso de un círculo, ¿cierto? Por eso en un arco de círculo la curvatura es constante. Ahora, en cualquier otra curva, donde el radio es variable, como en el caso de que les mostré las curvas de radio variable, la curvatura es variable. ¿Cuál es la ventaja de la curvatura variable? Es que yo puedo salir desde una curvatura infinita a una curvatura X, ¿sí? O sea, pasar de una recta a una curva circular. Esa es la ventaja de poder variar esa curvatura. Y ya vamos a ver para qué. Entonces ahí aparecen en escena lo que se llaman las transiciones, que son las curvaturas, los arcos de curva que se utilizan para empalmar las rectas con las curvas circulares. ¿Y por qué pasa esto? Porque el problema cuando yo paso de un radio infinito, como en el caso de una recta, a un radio R, como en el caso de una curva, hay una aceleración centrífuga que aparece y que tiene que ver con ese radio curvatura, ¿sí? O sea, cuando yo intento doblar, aparece la fuerza centrífuga que depende de esa curvatura. Entonces, cuando yo interpongo una curvatura, un arco de curva de radio variable, yo también puedo variar la aceleración, que eso es lo importante. Puedo pasar de una aceleración 0, centrífuga, a una aceleración X centrífuga, que es proporcional al radio, pero al ser proporcional al radio, inversa al radio, como dice acá, ¿sí?, inversamente proporcional al radio, entonces esa aceleración centrífuga pasa de un valor 0 a un valor X cuando llego a la curva. Y por eso interpongo lo que se llama una curva, una transición. Hay diferentes curvas de transición, o sea, diferentes curvas que responden o que tienen capacidad de hacer esto. Pero, en el caso nuestro, la norma americana, que fue la que empezó a utilizar este tipo de curva, porque al principio no se ponían curvas de transición entre curva circular y recta, se
empezó a utilizar la curva o la espiral de Euler o la clotoide, a partir del ingeniero Joseph Barnett, que comienza a utilizar y que permite, hizo una serie de tablas que ya no se utilizan más, pero que fueron la base del cálculo de este tipo de curvas y hoy por hoy se siguen usando, son muy cómodas y son muy fáciles de calcular. Entonces esa curva tiene una serie de propiedades, ¿sí? Tienen esta forma que ustedes ven acá, son curvas de dos ramas, digamos, ¿no es cierto? El radio va variando, ¿sí? Hasta pasar por aquí, donde tiene un cierto valor, y después cambia, esto se llama punto de inflexión, acá cambia la curvatura y va para el otro lado. Y bueno, y acá tiene una serie de propiedades estas curvas que se utilizan, que yo se las puse ahí para que ustedes las conozcan, están en la norma, o sea, después léanla, no necesitan saber el ABC de las curvas espirales, pero sí hay que saber que son curvas que tienen su curvatura, esa curvatura que les hablaba al principio, va de menos infinito a más infinito, su longitud también. La curvatura es directamente proporcional a la longitud, o sea, son todas propiedades geométricas de esta curva. El radio curvatura es inversamente proporcional a la longitud. A velocidad constante, y esta es la propiedad que utilizamos, la variación de la aceleración es uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo entro a la velocidad, a una cierta velocidad a la transición, mantengo la velocidad, pero lo que va variando, porque el radio va variando en forma uniforme, gradualmente uniforme, va variando en forma gradualmente uniforme la aceleración. Y eso, para el cuerpo humano, no tanto para la máquina, que se puede bancar un cambio de aceleración más brusca, pero el cuerpo, la sensación que hay sobre el ser humano en el cambio de velocidad, de aceleración, es importante y puede generar molestia y hasta pueden generar accidentes porque uno se asusta al sentir la sensación de que sale despedido de la curva y aunque a lo mejor no suceda, esa sensación hace que uno tome malas decisiones a la hora de las maniobras. Por eso es importante que el cuerpo, al entrar a la curva, entre primero a una transición, se adecúe gradualmente a cambio de aceleración hasta llegar al grado de aceleración centrífuga que impone la curva. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno. Ahí están las características de la curva de Euler, que es la que utilizamos. Esto también es importante, la expresión L por R, si ustedes pues miran acá el grafiquito, es constante, igual a A al cuadrado, que A es un parámetro, se llama parámetro de la curva. El valor que dice, el valor de R o L en ese punto, en el punto de I, acá está el punto I, cuando la longitud de esta L tiene igual a la longitud del radio, hay un valor que se llama parámetro. La relación entre esos dos valores se llama parámetro, y eso caracteriza a las curvas espirales. Cada una tiene su propio parámetro, que es un poco lo que da la forma, digamos, lo que define la forma de esa curva espiral. Entonces acá vamos a ver un pequeño video. No sé cómo salgo de esto. Bueno. No sé cómo salgo del puntero acá. Bueno, la idea es que esto funcione. Parece que no me funciona el puntero ahora. No sé cómo salir de acá. ¿Alguien sabe cómo sacar el puntero este? ¿Picando de vuelta? Sí. Le pico de vuelta, pero no pasa nada. En pluma. ¿Pluma? Ahí está. Perdón. Perdón por la ignorancia. Bueno. ¿Por qué necesito calcular la curva? Entonces vamos a ver un pequeño videíto explicativo de por qué necesito hacer una curva cuando cambio de dirección. A ver si funciona. De paso aprenden a manejar.
Bueno, claramente se puede ver la razón por la cual tengo que hacer una curva, ¿no es cierto? O sea, por la cual tengo que diseñar una curva. Porque evidentemente, como dice el video, hizo referencia y se ve en el video varias cosas, como por ejemplo, primero obviamente la curva en sí, el problema de la adherencia, ¿sí? O sea, aparece el problema de la adherencia, ustedes ven que el vehículo, cuando la calzada está mojada, o sea, a propósito lo muestran así, o cuando es una calzada que no tiene adherencia, cómo el vehículo pierde y sale de su trayectoria porque justamente empujado por la fuerza centrífuga, que es la que actúa cuando el vehículo intenta cambiar de trayectoria, y por eso el relator dice, levante el pie del acelerador. ¿Por qué dice eso? Porque básicamente la aceleración, la velocidad, es la que impone a qué fuerza centrífuga es la que va a actuar al momento de entrar a la curva. ¿Sí? Después está obviamente el tema del grado, o sea, de cuán doblada es esa curva, por decirlo de una manera burda, es el grado o es la forma en que el vehículo sale despedido. ¿Sí? O sea que acá yo lo que quería que vean en este video es cuáles son las variables que intervienen. ¿Sí? Interviene la velocidad, interviene la calzada a través de la adherencia, interviene el grado de curvatura, o sea, cuánto es cerrado es ese ángulo, ese cambio de dirección, y por supuesto, obviamente la velocidad y la habilidad del conductor, ¿no es cierto?, a la hora de poder tomar esa curva. El video es casi, digamos, ridículo en el sentido que es exagerado y plantea situaciones que no se dan en una ruta normal, pero sí la idea es que al ser exagerado se puedan ver los efectos que provoca el hecho de tomar una curva. Entonces, aquí viene cuál es el planteo dinámico que se hace a la hora para tratar de ver cuál es el modelito matemático que vamos a usar para calcular esa curva. O sea, cuáles son las fuerzas que intervienen, cuáles son los factores que se necesitan tener en cuenta a la hora del diseño. Entonces, en principio, la curva, una vez que el vehículo toma la curva, aparecen algunas fuerzas que está dado por esta ecuación, que intenta, digamos, la fuerza centrífuga que desplaza el vehículo hacia el exterior de la curva, con la aceleración, ¿sí? Con una cierta aceleración. Entonces, esa fuerza centrífuga que intenta sacar el vehículo de la trayectoria, tiene algunas fuerzas que se opondrán a ese intento de sacarlo a la trayectoria, y que por un lado tienen que ver con el peso del vehículo, como aparece acá, ¿sí? Con la velocidad al cuadrado. ¿Qué más aparece acá interviniendo? El radio de la curva y
o sea, el radio del círculo, digamos, donde está girando. Imagínense ustedes con una cuerda y atado un peso al extremo de una cuerda y la cuerda haciéndola girar, ¿sí? Si la giran despacito, la cuerda va a girar un poco alrededor de ustedes, un poco caída. Ahora, si cada vez cuando la aceleran, cuando aceleran el giro de la cuerda, la fuerza esta que intenta despedir el peso se hace cada vez más grande, ¿sí? ¿Y qué es lo que impide que el peso salga disparado? La cuerda en sí. O sea, la tensión que esa cuerda alcanza a partir de que el peso intenta salir disparado hacia el lado contrario donde están ustedes, ¿no? Hacia el lado opuesto. Entonces, actúa la gravedad, actúa la velocidad al cuadrado, actúa el radio de curvatura y el peso. Ahora, un vehículo que está apoyado sobre la calzada, como ustedes vieron en el video, ¿de qué va a depender para intentar quedarse en el lugar? ¿Sí? Entrando a la curva a una cierta velocidad, va a depender básicamente de lo que suceda entre la adherencia del neumático con la calzada. Ustedes vieron en el video cómo el vehículo, sobre todo el primero, cuando el camión entra a la curva, cómo el camión derrapa, porque evidentemente la fuerza con la que entró, la velocidad con la que entró, superó la capacidad que tiene los neumáticos de sostener a partir de la fricción que se genera entre la calzada y el neumático. Entonces, acá aparece un concepto que se denomina fricción lateral. En el caso de la distancia de frenado, acuérdense que había, ¿cuál era el coeficiente que aparecía para calcular la distancia de frenado? El coeficiente de fricción longitudinal. En este caso aparece uno transversal que es distinto, ¿sí? Es distinto al longitudinal. Actúa de otra manera, tiene otros valores. Entonces, la única manera que uno tiene de sostener ese vehículo en el lugar es a través de los esfuerzos tangenciales que se van a generar en estos puntos. Entonces, como no puedo depender solamente de esa situación, ya que en condiciones de neumáticos desgastados o velocidades un poco superiores a la velocidad, a una cierta velocidad y de diseño que me permitiría mantener estos valores lo suficientemente grandes como para compensar la fuerza esta, entonces ahí aparece el concepto de pendiente de la calzada transversal, que normalmente se denomina peralte. En nuestra jerga se denomina peralte. Entonces, ese peralte que aparece acá, la palabrita, es la inclinación que tiene la calzada, el ángulo de inclinación que se le va a dar a la calzada, para lograr que parte de estas fuerzas de oposición no solo sean ejercidas por el rozamiento y esa fricción lateral, sino que también haya una fuerza de oposición por justamente la inclinación de ese plano. Entonces nosotros le obligamos a compensar un poco esa fuerza centrífuga con otra fuerza opuesta a partir de la inclinación del plano, y aparece el concepto de peralte. Entonces, el concepto de la curva circular, está asociada sí o sí a una inclinación de la calzada que se denomina peralte. Que aparece, estas son las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Que se plantean a partir del modelito que se plantea de cómo trabaja, y fíjense cómo el ángulo, aquí es el mismo ángulo de inclinación, y obviamente a medida que esto se inclina más, ¿sí? La fuerza horizontal en que se descompone el peso es mayor. Entonces, esa inclinación es importante a la hora del diseño y está muy relacionada. Entonces, cuando uno plantea la ecuación de equilibrio, ¿sí? O sea, la fuerza aceleración centrífuga es equilibrada tanto por las fuerzas
originadas por la inclinación como por las fuerzas originadas por el rozamiento. Entonces, ese planteo de equilibrio hace que finalmente pueda yo relacionar, haciendo todo el despeje de fórmulas, relacionar, por un lado, el radio de curvatura de la curva con la velocidad directriz al cuadrado, porque es la que aparece acá en la aceleración, y con la inclinación de la calzada, que se llama peralte y que lo vamos a denominar con la letra E, que se expresa en porcentaje, es como un porcentaje dependiente, ¿sí? Al 2%, al 1%, al 3%, exacto. Más la fricción transversal, ¿sí? O sea, estas dos, ¿sí?, son las que operan para tratar de sostener el vehículo en la condición de equilibrio cuando el vehículo entra a una cierta velocidad a la curva de radio R. ¿Se entiende? O sea, el planteo de equilibrio hasta acá es bastante sencillo, no hay mucha historia. Y por supuesto que, como dice acá, esto es una aproximación, no es una exactitud. Y este valor de 127 tiene que ver nada más con una cuestión de unidades. Cuando uno opera con G, que tiene un valor fijo, la gravedad, y las unidades, no, se llega a esta ecuación simple, que es la que usa, es el modelito matemático que usa la norma para poder establecer el cálculo del radio de curvatura a una cierta velocidad de circulación. Entonces, Profe, ¿sí? le consulto, puede ser que si no se cumple esa inclinación en una curva, se produzcan accidentes seguidos, digamos, debido a esos derrapes y esas cosas. Bueno, hay grandes y amplios estudios al respecto y grandes discusiones, por supuesto, y claro que sí. Claramente, si yo te tengo que decir, ¿de qué preferís depender? ¿De la inclinación de un plano o del estado de tus neumáticos y de la calzada? Porque el rozamiento transversal no solamente depende del estado neumático, sino también del estado de la calzada. Lo cual es bastante poco probable que se mantengan a lo largo del tiempo, ya que los neumáticos tienen, digamos, diferente estado de desgaste para todos los vehículos, incluso calidades, tipo, precios, dibujos. Y por otro lado, la calzada, que también se debería construir y se construye con una cierta rugosidad inicial, o sea, una cierta adherencia, ¿sí? Los materiales, acuérdense de vuelta, cuando hablamos de el coeficiente de pulimento y todo eso, el desgaste de los ángeles, bueno, tiene todo que ver con esta situación, la porosidad, las mezclas asfálticas, o sea, la rugosidad esa que se quiere lograr, la aspereza que se quiere lograr en la calzada, tiene que ver con generar este coeficiente de rozamiento. Ahora, yo no quiero depender de ese coeficiente porque no sé qué valor tiene a lo largo de la vida útil de un pavimento, que puede empezar muy bien, pero puede terminar muy mal. Entonces, ahí, ahora a continuación de esto vamos a ver cómo se diseña una curva, aparecen los distintos conceptos de cómo se diseña una curva horizontal y qué valor le doy a todos estos parámetros para lograr que la curva sea segura. Y por eso le dije que al principio que la norma se ocupa mucho más de las curvas que de la recta, porque claramente en una recta esto no sucede, o sea, estas ecuaciones de equilibrio no se plantean, pero en una curva sí. Y entonces el diseñador tiene que ser muy cuidadoso a la hora de diseñar la curva, porque si no, podés estar diseñando una curva, digamos, inapropiada para la velocidad esperada o de operación de los vehículos, ¿sí? Entonces, claramente lo que vos dijiste es así, o sea, si no está bien diseñada, son puntos negros de accidente, ¿sí? Preguntale que vayan a caminar por la avenida Sarmiento, pasando por el Río Negro, y vayan hacia la ruta 16.
La curva que va a aparecer, qué tipo de peralte tiene. Que vayan y miren este fin de semana, total la semana que viene no hay clase, porque tienen examen. Hagan una visita in situ y verifiquen lo que le está explicando vos. Claro, ahí está, ahí se van a ver algunos problemas, porque claramente ahora vamos a pasar a la próxima filmina, ese peralte tiene que tener una cierta inclinación en función de para qué lado está la curva, digamos, para qué lado está inclinada la curva construida, ¿no es cierto? Entonces, Yo le preguntaba, profe, justamente tomando como ejemplo de un tramo, una curva ahí sobre la ruta 11 donde se produjeron varios despistes y en la misma curva. Y más en condiciones cuando había lluvia, humedad, digamos. así es. Y a eso iba, digamos. Así es. Y ahí en ese Porque punto cuando uno donde dice el circula ingeniero arriba, Villaín, donde dice el ingeniero Villaín, en la avenida Sarmiento, hay una curva hacia la izquierda y el peralte está invertido, o sea, esta inclinación de la calzada está al revés, entonces en lugar de ayudarte a sostener el auto, te ayuda a salirte despedido. De hecho, hubo ya 2 accidentes con muertos, ¿no? Por eso, el grado de curvatura de una se estudia, y esto está estudiado a nivel mundial y está analizado en campo, de que el grado de curvatura que tiene un proyecto, o sea, qué cantidad de curvas y el grado y cuánto, digamos, y los radios de curva que están planteados, que están diseñados, hacen que las velocidades de circulación de operaciones a la famosa V85 se vaya modificando a medida que un vehículo va transitando un trayecto. En la recta desarrolla una velocidad y cuando llega a la curva otra. Si el diseño es correcto, esa diferencia de velocidad no debería ser mucha, debería ser muy poquita o ninguna, entonces se llama lo que se denomina coherencia del diseño. Se analiza el grado de seguridad del diseño a partir de la coherencia. ¿Por qué? Porque se sabe que en las curvas es donde se producen la mayoría de los accidentes, o por lo menos la gravedad y la ocurrencia de accidentes, estadísticamente, la curva es un elemento de los más complicados dentro de la circulación, porque claramente es un cambio de trayectoria, y cualquier cambio de trayectoria dependés de muchas cosas. Primero dependés de que el usuario haga el cambio de trayectoria, o sea, guíe el volante correctamente, y después dependés de que el vehículo funcione correctamente y de que el diseño esté hecho para que a la velocidad indicada que te dicen que tenés que ir, y que se supone que tenés que respetar, el vehículo no tenga problemas de salida por la acción de esta aceleración o esta fuerza que genera una fuerza centrífuga que intenta sacarte. Bueno, ese coeficiente de fricción transversal, como dice acá, depende de una serie de factores, la velocidad del vehículo, otra vez la velocidad interviene, ese coeficiente no es igual a todas las velocidades, por lo tanto eso es muy importante establecerlo, porque cuando uno entra a la curva más rápido, no solamente, digamos, la fuerza centrífuga es más alta, sino que ese coeficiente que intenta sostenerte baja. Entonces, es inversamente proporcional. El tipo y condición, obviamente peralte de la superficie del camino, el estado y el tipo de los neumáticos, ¿no? Como habíamos hablado. Y ese coeficiente se mide en condición húmeda, para poder tener una condición con un coeficiente de seguridad, digamos, una condición de mínima que va a alcanzar ese coeficiente cuando la calzada está en buenas condiciones, pero en estado húmedo, ¿sí? Entonces, alcanza estos valores, estas ecuaciones que se ven acá, y fíjense esta curvita que representa el valor del coeficiente con la velocidad, que no es más que la representación de esta tabla. Fíjense cómo ese coeficiente toma valores muy bajos para velocidades altas, y no tan altas. O sea, estamos hablando entre 120 y 140 kilómetros por hora. Ya esos coeficientes, fíjense que pasan a tener valores del orden de la mitad, ¿sí?, del que tendrían a una velocidad, digamos,
más baja. Fíjense. Entonces, esto es lo que hay que tener muy en cuenta a la hora del diseño. Esta tabla es importante porque esto me va a permitir a mí saber en qué condiciones, o puedo evaluar, por ejemplo, una curva que está en funcionamiento, cómo está funcionando en función de la velocidad a la que se la toma, etc. Entonces, claramente es un tema a tener en cuenta. Entonces, Profe, tengo una duda en la filmina anterior donde está R, el radio, la velocidad al cuadrado. Ahí hay un E, ¿qué es el E? Ahí en el denominador. ¿acá? Sí. Este es el peralte, es lo que representa en porcentaje la inclinación de esto. ¿Sí? Por ejemplo, el 1%, el 2%, el 3% de inclinación. Estamos hablando de que en 100 centímetros, 1 centímetro, o 2 centímetros, o 3 centímetros, ¿se entiende? O sea, 100 centímetros en horizontal, sube 1 centímetro. Esa inclinación, que acá está dada por un ángulo, expresa ese ángulo, pero como un porcentaje dependiente. ¿Se entiende? ¿Entendió? ¿No? ¿Se entendió? Sí. Ah, bueno. Es importante porque eso después es con lo que vamos a trabajar, digamos, ¿cierto? Entonces, justamente estaba por hablar de eso. Entonces, el peralte es el valor de inclinación lateral dado a la calzada en curvas horizontales para contrarrestar parte o toda la fuerza centrífuga desarrollada en el plano de la calzada. Se expresa como la tangente del ángulo B en tanto por ciento. O sea, básicamente opuesto sobre adyacente. Por eso te decía. Entonces, ¿de qué depende ese peralte? Obviamente esa inclinación va a estar relacionada con la velocidad y con las condiciones de topografía. Pero la velocidad es la que va a dar el valor que va a alcanzar, que debería alcanzar ese peralte en función de si yo considero que quiero que me tome toda o parte de la fuerza centrífuga. Y por otro lado, la norma establece cuáles son los máximos, porque tampoco puedo aperaltar o inclinar esa calzada tanto que me sea perjudicial la circulación, porque un vehículo pesado, sobre todo, el peso, o sea, la componente que intenta horizontal, acá la componente en el sentido del plano de inclinado, que se genera a partir de esa inclinación alfa. Cuando esto es muy inclinado, esta componente es muy grande y el vehículo puede empezar a desplazarse hacia abajo. O sea, ya el propio peso, la componente horizontal del peso lo va a intentar hacer caer de ese plano inclinado. Entonces, esta inclinación tiene que tener un valor máximo, y la norma lo establece para las distintas condiciones topográficas y climáticas, para que los vehículos puedan operar con seguridad también. O sea que tiene que tener un valor mínimo, pero también tiene que tener un valor máximo. Entonces, esos valores máximos de peralte son para 10% para zonas rurales o montañosas. O sea, 10% es una inclinación importante, lo cual me permite hacer radios pequeños. Por eso, ¿por qué es tan grande? Porque en las zonas montañosas las curvas son más cerradas, entonces, o sea, los radios son más chicos y por lo tanto las inclinaciones permitidas son más altas, pero hasta un 10%. También, fíjense que impone una condición climática, o sea, con heladas o nevadas poco frecuentes. ¿Sí? Si uno tiene heladas y nevadas poco más frecuentes, ¿qué pasa? La calzada pierde esa adherencia. Entonces, estas fuerzas tangenciales que se generan por la adherencia, que también actúan en el caso de que el vehículo quiera caerse, obviamente si esta situación es una situación de calzada congelada, o muy mojada o con mucha nieve, eso pierde la adherencia y el vehículo se viene hacia adentro.
lo cual es peligroso porque puede invadir. Y, tengan en cuenta que esto, si bien esto es esquemático, esto tiene que suceder a lo largo del ancho completo de la calzada, donde acá viene otro vehículo en el otro sentido. Entonces yo no puedo invadir el carril contrario porque me desplacé hacia abajo, porque la inclinación del plano era muy alta. El 8% dice para zonas rurales llanas, con heladas o nevadas poco frecuentes, y el 6% para zonas próximas a las urbanas, con vehículos que operan a bajas velocidades o en zonas rurales llanas o montañosas sujetas a heladas o nevadas poco frecuentes. O sea, en las zonas montañosas, 10% máximo, 6% máximo, según la condición de la calzada, del climática que sea, digamos, más frecuentes, ¿sí? Como dice ahí, estas limitaciones de orden práctico impuestas al aumento del peralte impiden compensar totalmente las fuerzas centrífugas en curvas cerradas. Entonces es necesario recurrir a la fricción transversal para que, sumada al efecto del peralte, impidan el deslizamiento lateral del vehículo hacia el exterior, como son los casos de las imágenes que se pueden ver acá. ¿Se entiende eso? O sea, no siempre voy a poder compensar el peralte, la fuerza centrífuga con la inclinación, entonces voy a tener que tomar parte de esa fuerza con adherencia. Y ahí es donde a veces es más peligroso y por lo tanto, ¿qué es lo que voy a limitar viendo la ecuación de cómo se calcula el radio de una curva a una cierta velocidad? Evidentemente, la limitante, cuando el radio está impuesto por la forma del terreno, y estas dos cosas están impuestas, uno por el máximo y esto por el valor que puede alcanzar máximo, como vieron en la tabla, lo único que me queda como variable, sin duda, es la velocidad, que encima está elevada al cuadrado. O sea que la velocidad es muy incidente en la fuerza, en la aceleración centrífuga que genera cuando uno circula una curva. Entonces, hay una de las formas, una de los elementos geométricos que uno puede diseñar son las curvas circulares simples, que simplemente es venir por la trayectoria recta, como se viene acá, encontrar con el inicio, el principio de la curva, ¿sí? Que es un arco, es curva simple, y termina cuando toca o hace tangencia en la próxima recta, y en definitiva esto que ustedes ven acá es el cambio de dirección que se generó a partir del trazado preliminar que yo hice, o el trazado que hice cuando defino, bueno, voy por acá, de acá doblo y voy por allá, de acá doblo y voy por allá. Bueno, cada cambio de dirección que va a tener un ángulo asociado a ese cambio de dirección, voy a interponer una curva. En el caso de las curvas circulares simples, en general se usan para bajas velocidades y proyectos de menor categoría. No es recomendable usar curvas simples en proyectos de velocidades altas o velocidades más altas o proyectos de más categoría, ¿se entiende? Entonces, ¿cuáles son los elementos que tiene una curva simple? Que después va a servir también para los otros tipos de curvas que vamos a ver, son, por un lado, el vértice, que es el punto de intersección, como dice acá, el punto de intersección entre, ¿sí?, de una recta con la otra, o lo que se denomina con una tangente con la otra tangente, ¿sí? El ángulo a la derecha, que es positivo, el ángulo alfa, que está entre las dos tangentes, delta, que es el mismo ángulo que es el mismo ángulo, se llama ángulo de desviación horizontal, que es el alfa menos 180, perdón, el alfa es, estoy hablando pavada, el alfa es el ángulo entre las dos tangentes, está bien, entre esta y esta. Entonces delta es 180 entre 180, que es esto, menos alfa. Ese es delta, que es el ángulo del cambio de dirección, el ángulo al centro acá. El radio es la otra característica, la tangente,
que es, tangente se le denomina a este tramo que va entre el vértice y el principio de curva. A ese se lo denomina tangente, a esa longitud. La externa, que va entre el vértice y el centro de la curva circular. El desarrollo, que es la longitud que tiene todo el arco. La cuerda, que es la recta que une el principio y el final de la curva, es donde hace tangencia con las rectas. La flecha, que va entre el centro del arco y la cuerda. Y como les dije, principio de curva, fin de curva, centro de curva. Esto tienen que saberlo, porque después en un diseño estos datos aparecen, ya después asociados también a las curvas de transición, cuando ya la vamos a ver. Entonces, aparecen algunas definiciones de la norma respecto a cuánto voy a admitir, a qué valores de radio voy a admitir en función de esa velocidad. Entonces, aparece el concepto de lo que se llama el radio mínimo absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que menos de ese radio, a la velocidad directriz elegida para el diseño, no puedo colocar una curva, porque esa curva no va a cumplir con la condición de equilibrio que planteamos al principio. Entonces, ¿qué se define como radio mínimo absoluto? Para la velocidad directriz y peralte máximo dados, es el valor del radio correspondiente a la condición límite de seguridad. Si alguno vio el video del ingeniero Sierra que mandé el otro día, diría, esto es el infierno, o sea, no lleguen ahí. Contra el deslizamiento lateral, límite de seguridad contra el deslizamiento lateral, para una fricción transversal húmeda máxima. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy al límite de las fuerzas, al límite máximo del peralte, al límite máximo de la fricción transversal húmeda. O sea que a la velocidad directriz es el mínimo radio que puedo colocar para estas dos condiciones máximas. ¿Qué pasa acá? ¿Qué sucede? Que ante pequeños errores o pequeñas desviaciones de estas condiciones, de las condiciones máximas, por ejemplo, que el neumático esté en malas condiciones, o que la calzada, la adherencia no sea del todo buena, o la película de agua que se formó sea un poquito superior a la que está considerada como calzada húmeda, sucede, o que entre a la curva a una velocidad un poquito superior a la de cálculo, quiere decir que el vehículo indefectiblemente termina fuera de la curva. Entonces son condiciones muy extremas a la cual no se debería llegar si no es estrictamente necesario, y en el caso de tener que llegar a eso, obviamente deberá estar debidamente indicada y señalizada como para advertir de esa situación. Pero a esto no tengo que llegar porque yo elijo llegar a esto, porque sacrifico el proyecto por la economía, como decíamos al principio del curso, de que los proyectos no deben ser sacrificados por la economía. Debe ajustarse a la economía, pero no sacrificar todo, y sobre todo la seguridad, por la economía. Bueno, esto es un valor que la norma dice hasta acá. Hasta acá llegaste. Entonces, Una consulta, ingeniero. ¿sí? ¿Esto yo lo puedo usar al revés? Si por alguna condición yo veo que el radio no entra, por alguna forma yo tengo un límite físico del radio, ¿lo puedo usar al revés para determinar la velocidad máxima a la que yo le voy a permitir circular? O sea, ¿funciona de ida y vuelta esta forma? Obviamente, funciona de ida y vuelta. Es así, por supuesto. También eso se llama, en proyectos existentes se llama auditoría de seguridad vial. O sea, uno puede auditar o puede decir un proyecto ya o una obra ya en funcionamiento, cómo está operando, cómo se está operando, cuáles son las condiciones de operación para poder realizar modificaciones o alguna
tarea que necesite para mejorarse. Entonces, esta es la condición donde todo se pone al máximo. El peralte al máximo, el coeficiente de fricción lateral húmedo al máximo, y lo que se llama el coeficiente centrífugo máximo, que es la suma de estos dos, ¿sí? Entonces, y por supuesto, si esto es máximo, es velocidades mínimas y radios mínimos, ¿no es cierto? Por contra. Después aparece el segundo concepto, que sí es el que uno debería apuntar en el caso que necesita hacer lo mínimo, que es el deseable, el mínimo deseable. Ese mínimo deseable ya conlleva un valor, un coeficiente de seguridad, ¿sí? O sea, me estoy imponiendo un coeficiente de seguridad y dice que para la velocidad directriz y peralte máximo dados, peralte, o sea, inclinación máxima permitida por la norma, es el valor del radio calculado con la velocidad media de marcha. Entonces acá ya aparece, ojo, el flujo libre correspondiente de la velocidad directriz, para la cual el coeficiente de fricción transversal húmeda es nulo. Si bien bajo la velocidad, o sea, considero una velocidad un poco inferior a la velocidad directriz, porque son medidas de, digamos, de alguna forma son imposiciones de la norma para hacer cálculos y tener valores, esos valores, acuérdense, cuando vimos esa primera clase donde decía el entorno de dominio, ¿no es cierto? Cuando uno diseña, bueno, ¿qué me conviene poner? El mínimo, el máximo o valores intermedios, ¿no es cierto? Entonces, aquí aparece la velocidad máxima, la velocidad media de marcha, y aparece, lo importante es que no se considera la fricción. O sea, la considero nula, y este es el coeficiente de seguridad más importante, digamos, al considerar nulo quiere decir que siempre va a haber una fricción, porque si no hay, estaría prácticamente circulando sobre un vidrio. Entonces, como eso no es lo que sucede habitualmente, digamos, lo normal es que haya una fricción, esa fricción puede modificarse a lo largo incluso del día por la temperatura, o el estado del clima, o para un vehículo no es igual que para otro, por los neumáticos, por la característica del vehículo, por el tipo de cubierta, etc. Pero al considerarla nula, es un coeficiente de seguridad que me estoy imponiendo, entonces quiere decir que a velocidades superiores a la velocidad media de marcha, ese radio todavía va a estar funcionando bien. O sea que tendría que ser una fatalidad que realmente se me anule totalmente la fricción y esta velocidad sea un poco superior para que el vehículo salga de la trayectoria. Entonces, estas dos radios son, en definitiva, los que me dan las condiciones de trabajo. Después de ahí en más, yo puedo poner más, si puedo, tengo que poner un radio superior, lo cual me permitiría poner peraltes inferiores y tomarme algunos recaudos para velocidades de circulación superiores si es que se dan dentro del entorno de velocidades que pueda tener un proyecto. ¿Qué pasa cuando yo elijo radios muy grandes? Cuando elijo radios muy grandes, también se producen otros problemas, como ser, por ejemplo, una longitud de curva muy amplia, implica algunos problemas, también en el humano, cuando recorre la curva, o implica, por ejemplo, tener que expropiar a lo mejor una mayor cantidad de terreno para ubicar la curva, o sea, son proyectos que se alargan, se encarecen en muchos casos, por ejemplo, cuando la curva es necesaria para salvar un problema en una montaña, si yo un cambio, digamos, de dirección en un terreno montañoso, claramente si yo ese radio lo amplío, eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, me va a barrer otro sector, un sector que a lo mejor necesito terraplenar o necesito hacer otra cosa y por lo tanto el proyecto se me encarece. Por eso es que no puedo hacer tampoco grandes radios de curvatura, imponer en el... Entonces, también, así... Julio, ¿Lipe? pregunta técnica ahí. Si los chicos vieron el video del ingeniero Sierra en forma sutil dio algunos ejemplos
en la zona ahí de la Ruta 9, en la zona de Córdoba, ¿te acordás? Que Sí, contaban los días de lluvia sí, claro, en la autopista. en la autopista. Ujú. Entonces ellos también tienen que, si ven el video que vos les mandaste, ellos pueden interpretar lo que vos le estás explicando ahora, en día de lluvia. Sí, por eso era interesante ver ese video, si bien es cierto, es largo, son largos los videos, bueno, Sierra también ya está un poco viejito y tiene su forma de hablar, y aparte es un apasionado y, bueno, y da vueltas sobre lo mismo, él estudia mucho estos temas, y claramente la preocupación de este hombre, una de las grandes preocupaciones, que fue el autor de las normas, casi el autor intelectual de las normas de diseño, y es un hombre que escribió libros y muchísimas publicaciones. Una de sus grandes preocupaciones hoy es justamente estos temas de los radios de curva, los peraltes, el respeto a los peraltes máximos, mínimos, etcétera, porque está viendo, él ve que no, en proyectos incluso nuevos se están cometiendo errores groseros a partir de no poner peraltes, digamos, acorde a la necesidad, porque también el peralte implica, al tener que inclinar un plano, implica cotas mayores y por lo tanto volúmenes mayores de movimiento del suelo, y eso a veces es lo que atenta cuando dicen, bueno, vamos otra vez a imponer un criterio económico solamente en el proyecto y no de seguridad. Bueno, también existen radios mínimos para quiebres. En el caso de cuando hay un cambio de dirección que es mínimo, o sea que fíjense que el delta ese de famoso no pasa de 6 grados, o sea, es muy pequeño. Entonces, la norma nos da algunas indicaciones, dice que para caminos de importancia media, el radio ya no se calcula, sino que lo ata a la velocidad directriz a través de una formulita empírica. Y, y lo que dice es, pongan una cierta curvatura, suavicen el quiebre, no es necesario poner una curva en sí, ni aperaltarla siquiera, sino simplemente un pequeño suavizar el quiebre para que no quede ni visualmente ni incómodo a la hora de la circulación por el quiebre. Pero estamos hablando de cambios de dirección que no superan los 6 grados. Y el radio máximo, también la norma impone un valor máximo, por lo que yo le decía anteriormente, y es que resultan de desarrollos del orden de los 3.500 metros. O sea, obviamente cuando yo defino un radio, defino un desarrollo, ¿sí? Porque están directamente relacionados uno con otro. Entonces, a mayor radio, mayor desarrollo de curva, y esos desarrollos muy largos pueden imponer problemas a la hora de estar circulando sobre la curva, porque el conductor tiende a acomodarse demasiado tiempo en la curva, y a veces cuando vuelve a ingresar a la recta, es como que no tiene tiempo de hacer la maniobra correcta y puede generar problemas de adaptación, digamos, desde la curva a la recta. Entonces no es conveniente estar todo el tiempo doblando, aparte es una maniobra que el conductor tiene que estar haciéndola, ¿no es cierto? O sea, por eso es que tampoco se pueden, o sea, ese desarrollo máximo tiene que ver más con el tiempo que se demora en recorrer la curva. Está más atado al tiempo que se demora a una cierta velocidad. Pero bueno, la norma hoy la fija en un valor de 3.500 metros, y de ahí, si cuando uno hace el cálculo del radio le sale desarrollos superiores a este, debería achicar un poco el radio. Esa es un poco la conclusión. Después la norma también hace obviamente para curvas entrelazadas, que son las curvas y contracurvas, o sea, cuando una curva sigue a la otra, que es más típico de diseños de montaña. Entonces hay unas gráficas que se ponen ahora a consideración en esta norma, donde se relacionan curvas entrelazadas y me dan órdenes, fíjense, para distintos radios, ¿sí? Porque los radios no son los mismos de las curvas entrelazadas, que decir curva y contracurva, a ver si tengo acá no tengo, o sea, curvas entrelazadas, estamos hablando que son curvas a
ver si le puedo dibujar algo así, digamos, una curva que viene así y después sigue así. Entonces, estas curvas, esta tiene un radio, esta tiene otro. Entonces, estos radios que aparecen acá, como radio 1, radio 2, hay una cierta relación, y hay que mantener una cierta relación entre esos radios. Fíjense, 300 metros, este sería el punto de 45 grados, el rango justo, dice. Y después, lo que te dice esta gráfica es, ojo cuando tomás un radio y otro, que no sean muy diferentes uno de otro, porque justamente puede inducir a un error en la conducción, ya que uno toma una curva a una cierta velocidad, con una cierta aceleración, y después entra a otra curva con otra velocidad, con la misma velocidad, y le imprime otra aceleración. Un poco eso es lo que intenta esta gráfica, poner como límites, ¿sí?, de relación entre radios de curvas, digamos, entrelazadas o consecutivas, como se llama. Son las 6:30. Nos vemos un poquito más. Y aparece en escena lo otro que, ¿se acuerdan cuando fuimos al principio? Perdón, que vuelva tanto para atrás, pero aparece las transiciones, ¿sí?, que son esas curvas de radio variable que son necesarias para que justamente en las curvas circulares, cuando el camino es de más importancia y las velocidades de circulación son más altas, el cambio de aceleración que se produce aquí y aquí es muy brusco, entonces hay que hacer algo acá. Entonces, lo que dice la norma, la norma de diseño, o la metodología de diseño, dicen, ojo, para llegar pasar de un radio infinito a un radio R, paso de una aceleración 0 a una aceleración A, que va a estar en función de la velocidad y del radio, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es pasar gradualmente de esta situación a esta situación. Entonces, ya no voy a hacer esta unión directa, sino voy a interponer algo acá. Entre esta recta y esta curva circular, le voy a imponer una curva de transición, ¿sí?, que me permita pasar de ese radio infinito al radio R en forma gradual, a velocidad constante, aceleración gradual, ¿sí? Pasar de 0 aceleración a la aceleración máxima que me impone el radio de la curva y la velocidad a la que vengo. Entonces, aparecen las clotoides, ¿sí?, o las curvas de transición, como dicen ahí, permite el paso desde una alineación recta, ¿sí? Fíjense, acá esta es una clotoide dibujada. Si esta es la recta de la que vengo empalmando, yo empalmo y acá voy, fíjense cómo el radio va tomando diferentes valores. Los radios estos son los radios, ¿ven? Los radios van tomando diferentes valores. Y entonces las curvaturas son diferentes según sea el punto donde yo puedo medir el radio, ¿sí? Donde yo mida el radio voy a tener una curvatura, y esa curvatura va cambiando punto a punto en una clotoide. La ventaja de este tipo de curvas de transición es que a una velocidad constante hago un cambio de velocidad, de aceleración gradual y constante, o sea, una tasa de cambio de aceleración constante, que eso me permite a mí acomodar mi cuerpo al problema de la curva. Entonces paso de una recta a un radio R, por ejemplo, si en este caso el radio de la curva circular, cuando coincida con el radio de la curva clotoide, entonces a partir de ese punto ya sigo circular. ¿Por qué? Porque yo alcancé ahí la misma aceleración que voy a tener dentro de la curva circular. ¿Se entiende? Entonces yo puedo... Profe, y de igual manera hay una transición o un peralte, si se quiere, que va variando también en esa curva. Bueno, no te adelantes, ya vamos a llegar a ese punto. Claramente, si hay cambio de aceleración, cambio de fuerza centrífuga que va de 0
a un valor F, quiere decir que la necesidad de anteponer la inclinación, las fuerzas que me imponen, que me ayudan a contrarrestar esas fuerzas centrífugas, como son la inclinación y la fricción, esos dos valores también son variables hasta llegar al máximo cuando llego al punto donde comienza la curva circular, ¿sí? Entonces lo que hace la norma es poner un pedacito de espiral, interpone un pedazo de espiral entre la curva circular y la recta. O sea, no hace toda una espiral completa, obviamente, si no me estaría dando vuelta acá, sino que lo que hace es interponer un pedacito de espiral tal que logre que la aceleración pase de 0 al valor que tiene que alcanzar al valor de aceleración que alcanzará a esa velocidad y al radio de la curva circular. Entonces, como esto tiene radio variable, la inclinación de la calzada también va a ser variable, y ya lo vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Para poder ir compensando, ir graduando justamente esa fuerza de oposición, que no la necesito al principio con toda su dimensión, sí la necesito cuando alcanzo la curvatura máxima. Entonces, lo que me permite a mí, la ventaja entonces que yo les decía es que esto se mantiene constante, este parámetro me hace que la tasa de aceleración sea constante, y ese parámetro A2, que para cada clotoide tiene un valor determinado, al cuadrado, es producto del radio, de un radio por L, de R por L. O sea, cada radio con la longitud que recorrió, dentro de la espiral, tiene un valor constante permanentemente. A eso se le llama parámetro. ¿Se entiende qué representa el parámetro? Entonces, las ventajas del uso de clotoide: mayor seguridad, mayor comodidad y eficacia operativa. Entonces, este tipo de curvas me da estas ventajitas. Bueno, eso también responde a ecuaciones matemáticas conocidas, por eso es una curva conocida, con una ecuación analítica conocida, matemática, y por lo tanto yo puedo calcular a partir de esas ecuaciones cualquier punto de la curva, cualquier radio en cualquier punto. ¿Se entiende? Puedo calcular la longitud que recorrí dentro de la curva y el radio que va a tener en ese punto donde llegué, cuando terminé el recorrido L. Eso me da muchas ventajas. Entonces, ¿qué es la clotoide? Entonces, una curva de transición tal que la recorrer a la velocidad constante origina una variación lineal de la aceleración centrífuga en función del tiempo y el espacio, y un giro del volante a velocidad angular constante. Eso es importante. O sea, el giro del volante para el conductor también se hace a una velocidad angular constante y no tengo que andar corrigiendo como le pasaba al tipo que estaba en el video ese, que iba tratando de, que decía, corrija usted vaya corrigiendo. Claro, lo tiene que hacer porque no tiene transición. Tiene que acomodar el vehículo a la fuerza centrífuga que le va intentando sacar el auto. Entonces lo va generando la curva de transición con el volante, con la trayectoria que recorre el vehículo. Lo que se hace con el diseño es diseñar la transición, la trayectoria que quiere tener el vehículo para ir acomodándose. Entonces, a ver si sigo con esto, para darle un espacio entre la recta. Bueno. No sé hasta qué hora seguimos, Rolly. Como vos quieras, Tulio. Total, mañana, si vos querés, yo te doy un espacio. Ponele 5:30 en adelante. O mañana tenés, si querés. Para explicar mañana ya más tranquilo, Por eso. porque ya van a estar todos cansados, curva de transición y la aplicación de la curva de transición y su cálculo. Exacto. Después ya viene esto, peralte, y ya el desarrollo del peralte y todo lo demás. Ya, entonces estamos en y una también etapa.
También le puede dar un poco el modelo del ejemplo que le estás pidiendo a los chicos que hagan el cálculo, ¿viste? Que le mandaste anoche. Yo mañana le explico cómo, ¿Listo? le hago un ejemplo de cada uno de los calculitos para que vean cómo por lo menos pretendo yo que hagan el calculito. ¿Eh? Porque fíjate cómo viene la mano. Mañana Albertico va a dar clase, ponerle hasta las 4 de la tarde. Yo a Sí. las 4 arrancaría y doy hasta las 5. Entonces 5:15 arranca vos y lo aplicás a Bueno, los chicos. está bien. Termino este tema y le explico un poco el práctico, cuál es la pretensión que tenemos en el práctico. Después vamos a hacer un práctico de curva. ¿Mm? Claro, lo que pasa es que la semana que viene, lo que me está diciendo Germán Salgado es examen, Sin mesa clase. de examen sin clase. ¿Está bien? Bueno, Todo tuyo. listo, entonces quedamos acá, cerramos acá la clase, mañana continuamos con este mismo tema para terminar curvas horizontales y peralte, transición, ensanche de curva, todo eso que viene después de esto. ¿Mm? Bueno, muy bien. Hasta acá Gracias, llegamos Tulio. para hoy. Chau, chau. Sí, Yo tengo una consulta, pero más que nada es con el examen. El profe Rolly dijo que el examen más o menos sería el 15 de septiembre. Yo quería saber más o menos hasta qué tema entraría, tanto de diseño geométrico como los otros temas. Yo no tenía pensado que la semana que viene no iban a tener clase, así que vamos a patear la mesa de examen o el parcial nuestro para la última semana de septiembre. y ahí vemos que entra, pero al Perfecto. principio yo creo que va a entrar diseño, va a entrar hasta... Nosotros vamos curva horizontal y curvas verticales y medio que se termina, ya no hay mucho más para... O sea, después ya viene la parte, el interés mío empezar a ver algo más parecido a un práctico, a un desarrollo de un proyecto y ir explicándolo cómo con todos estos elementos geométricos que conocimos se van aplicando a un proyecto y lo vamos a ir desarrollando en la medida de lo posible con este medio, porque tenemos que llegar así hasta fin de año. Eso ya sabemos. ¿Estamos? Pero Gracias, en Tulio. principio creo Perfecto. que... Chao, chao. Mañana, gracias. Bueno. Listo, nos vemos entonces. Nos vemos. Chao, Tulio. Chao.